Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bueno, vamos a comenzar nuevamente con esta séptima clase, en realidad, de la sura eh, Hadid. En realidad estoy viendo que estaba poniendo, he puesto el PDF, que es el de la anterior clase. Y nosotros tenemos que ver el SIOC o el, ¿cómo se llama esto? La secuencia contextual número 3 que inmediatamente la voy Tienes a buscar. razón, porque yo decía que raro, eso yo lo vi. Sí, sí, ese ya estaba. Ah, bueno, qué dicha. Lo tengo Entonces, acá no es en que el- soy, no soy que soy, no soy clarividente, es que sí lo había visto. sí, cuando veo que dice SIOC 2, como me di cuenta, no, acá está faltando algo y lo vamos a No se poner ve aquí. nada, profe, ahora. La Sí, sí, no, musulmana porque lo bruja saqué. de la Ahora, comunidad. voy a poner la otra y voy a compartir. Ah, ok. Eh, Vamos, ya está. Le vuelvo al zoom y vamos a poner entonces es la compartir pantalla y bueno, aquí estamos. Perfecto. Este ya tiene los otros contextos. Bueno, yo primero vamos a hacer un pequeño repasito, así rápido. Dice: toda la creación es testigo de la incomparabilidad de Dios, de su ausencia, de toda necesidad y defecto. Habíamos dicho, habíamos hablado de los distintos, o sea, la alabanza a Dios, toda la creación, cómo lo alaba, porque en realidad no hay otro, es el primero y el último, es toda la existencia, todo lo que es, conoce lo que está en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que se produce, lo que no se produce, lo que es posible, lo que podría ser y no es. Bueno, habíamos hablado bastante de forma extensa, solo un recordatorio. Hemos dicho que esta primer secuencia contextual tenía que ver justamente con lo que va a venir después, que tiene muchísima importancia. En el segundo secuencia contextual habíamos hablado de que necesitamos acompañar nuestra fe, bien, de este infaq, el dar, infaq, de de el dar, es decir, la fe con el dar, eh, y de ese modo lo que el dar en realidad, más allá de la cuestión material o de la cuestión de la cuestión como hemos dicho antes, del Sadaka o lo que fuera, tiene que ver con, de alguna forma, sacrificar o entregar un poco de algo que nos es dado a nosotros, de alguna forma en un préstamo, devolvérselo a su verdadero dueño, y también en ese desapego que implica, de alguna forma, dar de lo que es nuestro, que creemos que es nuestro de forma temporaria o efímera, también estamos devolviendo y estamos alivianando nuestro corazón, y también estamos de alguna forma apagando un poco y corriendo un poco esos velos que son justamente los apegos, y que de alguna forma nublan o hacen borrosa ese espejo de nuestra alma, de nuestro intelecto, de nuestro corazón, y le añadan luz. Es decir, que estamos corriendo polvo. Básicamente, los apegos y las cosas materiales a las que estamos apegados son parte de esos velos. Entonces, al correrlo eso, al hacerlo a un lado, no solo materiales, ¿no? También el resto de los ídolos, básicamente, que uno pueda tener, que tiene que ver con lo que vamos a ver un poco en el SIOC de hoy, en la secuencia contextual de hoy, es a través de ese dar y de ese enfoque, también estamos también alivianando los velos que de alguna forma nos separan de Dios. Estamos corriendo esa muralla que habíamos dicho, esa muralla que es justamente nuestro ego, nuestro nafs, que la primera puertita que abrimos de ese NAF es el testimonio, cuando decimos, declaramos nuestra fe, proclamamos nuestra fe, pero para que esas puertas se abran, esa muralla se caiga, necesitamos pasar más allá de ese ego, de esa individualidad, dando de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, de nuestras posesiones materiales y de nuestra entrega en el camino de Dios, para también, de alguna forma así,
adherirnos o poder realmente acercarnos hacia la misericordia divina que se transmite principalmente a través de su mensaje y de la fe, y bueno, y así también justamente poder trascender un poco este cuerpo individual que nos limita, este pedazo de tierra que somos, y bueno, de un poquito, de un modo ir disolviendo esa individualidad y esa especie de coraza que nos separa de Dios y de su misericordia en la forma más plena. Así que bueno, vamos a empezar, así no nos demoramos, aunque se estoy quedando sin batería de la computadora. A ver, sí, ahí va. Bueno, entonces la siguiente secuencia nos habla de, dice, Bismillah Rahman Rahim, Alam. Bueno, aquí hay un problema. Lilladina, acá fue un Aleph. Bueno, dice, ¿acaso eh, no es ya tiempo de que los corazones de quienes tienen fe se humillen y teman ante el recuerdo de Dios y de lo que ha descendido de la verdad, y de que no sean como aquellos a quienes le fue entregada la escritura anteriormente? El tiempo se cobró su impuesto sobre ellos y endureció sus corazones, y muchos de ellos fueron transgresores. Bueno, esto lo que nos señala un poco es que esta- nos llama esta vez a no repetir el error que han cometido la mayoría de las comunidades anteriores, se llaman judíos, sabeos, cristianos y demás. Es decir, han elegido el amor y el apego a este mundo por sobre la obediencia y sobre la invitación esta que nos hace Dios. Decimos, lo que hizo que ese polvo se acumulara en sus corazones, endureciéndose y terminaran dándole la espalda. Esto que estamos hablando antes, al dar la espalda a Dios y a su obediencia y a lo que nos pide, acumulamos más apegos a este mundo, estamos de este lado de la muralla, como habíamos dicho, la metáfora que habíamos dicho antes, entonces acumula ese polvo y eso que hace es que nuestro corazón vaya de alguna forma coagulándose, endureciéndose, en vez de alivianándose, y al final eso hace que uno termine dándole la espalda, como podemos verlo hoy día en la gran mayoría de los seguidores de las otras religiones. Aunque no solo de las otras religiones, también podemos decir que es lo mismo que pasa también en muchos de los musulmanes, lamentablemente. ¿Acaso no es ya tiempo de obedecer a Dios y no repetir dicho error? Pero ¿cómo hacer para revivir los corazones endurecidos por el amor al mundo? Bueno, primero nos hablaba justamente el recuerdo de Dios, ¿no? El recuerdo de Dios. Y sabed que Dios da vida a la tierra después de haber estado muerta. Ciertamente os hemos explicado las señales, quizá así uséis vuestra inteligencia. Aquí claramente hay un paralelismo entre el corazón y la tierra. La tierra dura no puede recibir ninguna semilla, es decir, el recuerdo de Dios en el corazón. Solo Dios la revive y la hace fértil. Ese es el efecto del recuerdo de Dios. Entonces, hay muchas veces que hablan del corazón como una tierra, justamente, que uno debe cultivar, que uno debe de alguna forma, el alma es algo que debe cultivar, es una tierra. Habíamos dicho que en caso de que esté con muchos apegos a este mundo, se endurece, con lo cual el recuerdo de Dios no logra fertilizarla, no entra. Obviamente, plantar una semilla en una piedra es imposible. En la medida que ese corazón, esa tierra, se ablande, y uno lo vaya preparando también con los dhikr, con la lectura del Corán, con las súplicas, eso hace que se vuelva más fértil de alguna forma y que pueda florecer de forma más rápida. Entonces, el recuerdo de Dios se aumenta su efecto en la medida en que nuestro desapego y nuestra dependencia de los asuntos de este mundo sean más leves, vamos a decir, y podamos de alguna forma justamente
por lo menos que no esté en todo nuestro corazón de alguna forma dirigidos a ellos, que le vayamos haciendo lugar cada vez más al recuerdo de Dios en nuestras vidas. Y tiene un poco que ver con esto, con el secreto de que nosotros hagamos 5 veces los rezos por día, también del mismo ayuno y también del mismo recitación del Corán y de su importancia de mantener ese recuerdo de Dios vivo y nuestro corazón de la forma también más blando, más predispuesto, más fértil posible, básicamente. En verdad, a quienes son sinceros y sinceras y hacen a Dios un préstamo bueno, se les dobrará su pago y tendrán una recompensa generosa. Bien, esta cuestión de los sinceros y sinceras son los musaddiqin y los musaddiqat. Estos musaddiqin, así como se traduce aquí, puede traducirse como sincero, también puede, tal vez la traducción más correcta son los que dan o los que llevan adelante la sadaqa. Sadaka significa a veces la veracidad a veces, pero también significa el dar justamente a cada cosa lo que está en su derecho. Es decir, por ejemplo, el decir la verdad es dar a la lengua, a nuestras lenguas, a esta capacidad del habla que tenemos, su derecho. Eso lo pueden ver los que han leído alguna vez la Carta de los Derechos del Imam Sajjad, habla de los derechos, la Carta de los Derechos se llama así, el Risalatul Hukuk. La Carta de los Derechos nos habla de los derechos de todas las cosas, de nuestra lengua, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, pero no solo nuestras, sino también de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos, bueno, de nuestra oración, de nuestra fe. Todas las cosas tienen como una especie de derecho. El derecho también es el haq, significa también una forma en que se concretan, digamos, se concreta el hecho por el que ha sido o llevan a, se manifiestan o se, de alguna forma, como habíamos dicho, en toda esta cuestión de cómo el hombre, en la medida en que es un califa de Dios y que está, de alguna forma, le está asignada la cuestión de distribuir las cosas en función a sus derechos y a lo que debe ser a su justicia, para eso necesita conocer sus nombres, conocer los nombres de las cosas. Entonces, los nombres de las cosas, darles un nombre también, este nombrar, que después lo vamos a ver también en cuestión del libro de Adab Salat, qué significa esto de denominar o de nombrar las cosas, que tiene que ver con la función del ser humano tal cual es, implica también el darle sus derechos. El tahakkuk, dar derecho, también significa llevarlas a su manifestación, hacer que las cosas se realicen como deberían ser. Entonces, también decir la verdad es que las cosas se realicen. En el caso de nuestra fe, la forma en que se realice nuestra fe, bien, según las mismas palabras del imam o del Corán mismo, es a través del dar. De no solo, pues, como el dicho popular, ¿no? Uno es lo que hace y no lo que dice. Entonces, en la medida en que uno hace y pone en práctica ese dar, sea a través de la adoración, o sea a través del sadaka o del zakat, o a través del ayuno, o a través de el ayudar a otras personas, el de cumplir un poco, nuevamente repito lo que repito siempre, de llenar un poco más ese molde para el que fuimos creados, en esa medida estamos de alguna forma realizando las distintas cosas frente a las cuales nos eh, enfrentamos en nuestras vidas, ¿no? Acá dice, bueno, yo me puse acá, y aquello que amerita la fe, lo que debe darse a ella, es decir, lo que la realiza nuestra fe, que repetimos, tiene que ver con esa derecha, ¿no? Imán, habíamos dicho que era el plural de derecha. Entonces, lo que es un poco, ya acá estamos viendo que justamente el dar mismo, la fe y el dar son casi como realidades paralelas, el dar con nuestra mano, o el realizar. O sea, la fe, hay muchas veces uno cree, "Oh, la fe es algo que está en el corazón". Bueno, hay muchos discusiones respecto a esto, por ejemplo, en el caso del cristianismo, están los luteranos, los calvinistas, etcétera, que algunos dicen que en realidad el hombre se realiza solo por la fe y que las acciones no interfieren en eso, simplemente el hombre tiene que ocuparse de la adoración a Dios, y ya el resto, lo que hagan, el resto con el mundo, no es importante, las acciones no son importantes en la medida en que uno
rece, por ejemplo, haga sus oraciones, lea la Biblia, algunos dicen los luteranos, dicen algunos, creo que también los anglicanos, la vida de las obras no es importante, lo único que importa es la adoración. Eso también existe en el budismo, en otras religiones, que está separado el hacer de alguna forma de la adoración. Es decir, que por eso es que vemos que, estoy extendiéndome mucho, ¿no? Pero bueno, en el protestantismo la cuestión social no es tan importante. El hombre empieza en sí mismo y su relación con Dios es personal, individual. No hay confesión, no hay iglesia, es simplemente el hombre con Dios. Pero tampoco hay comunidad, básicamente, porque en la medida en que yo soy solo y no tengo ningún tipo, la vida de las obras, de las buenas acciones, de la generosidad, del compartir, no tiene realmente una importancia tan grande. Obviamente, y esto lo decía Lutero en el contexto en que el papado estaba pidiendo bulas y estaba pidiendo dinero para ganar el paraíso y todas esas cosas, con lo cual llegó a unos extremos muy exagerados. Entonces es una reacción ante también un contexto histórico que también la iglesia estaba abusando. Entonces tampoco hay que hacer, como decíamos la otra vez, ¿no? Esta cuestión de denle a la iglesia y Dios les dará paraíso. O en esa época el Papa o algunos sacerdotes de la iglesia del Vaticano llegaban a vender a los ricos terrenos en el paraíso. Le digo, deme su plata o parte de sus bienes, deme un terreno y yo se lo voy a dar en el paraíso, un terreno igualito o 10 veces más grande, digamos, con el mismo dinero. Entonces, lamentablemente, la religión se había convertido en un comercio y en base a eso termina la iglesia protestante, que en realidad termina siendo peor aún, porque hoy, como decíamos la otra vez, terminan pidiendo dinero a la gente, y no solo que no han mejorado, sino que han empeorado y han vuelto de la religión un negocio, lamentablemente. Entonces es un poco un- una especie de bola de nieve que empezó en ese momento y se fue agigantando y agigantando, creyendo que se volvía hacia una fe más pura, pero en realidad al despegarlo de un mensaje que trascienda la cuestión individual, vamos a decir, el ego le fue venciendo vez más la individualidad sola, sin una fe, sin una comunidad, no implica un crecimiento, sino un decrecimiento. Es decir, el hombre se realiza primero, sí, hay un nivel en que es individual, pero en el caso individual de la naturaleza, la fitra innata es en familia, y esa familia también en una comunidad, y esa comunidad a su vez en en una sociedad mayor, y eso a su vez en el mundo, básicamente. Entonces, en la medida en que se corta ese nexo, también hace que la religión vaya perdiendo fuerza y se retraiga sobre sí misma, y es lo que ha pasado en el cristianismo y también en sus formas más extremas, que son justamente las formas del protestantismo, aunque tampoco hay que hacer una generalización, ¿no? Pueden haber algunos protestantes que le hayan dado importancia a la cuestión comunitaria, pero bueno, volvemos a lo mismo de antes. Cuando no está realmente no se conocen las leyes que pueden llegar a una sociedad, a una comunidad, a florecer como debería, que es en el caso justamente de la deformación que hizo el cristianismo del mensaje de Cristo, al no tener leyes sociales, económicas, etcétera, este querer volverse a las fuentes, teóricamente, como decían los protestantes, de volver a una comunidad cristiana ideal y esto que lo otro, en vez de, como no tenían la posibilidad de volverse hacia ello, terminan generando las proto-sociedades, digamos, capitalistas, porque básicamente el protestantismo como proyecto social en donde ha desarrollado de forma más extensa justamente su doctrina es en Estados Unidos, como bien saben la gran mayoría de como le llaman ellos los americanos, los primeros colonos que eran como los padres, bueno, ya no me sale la palabra, eran la mayoría protestantes, así casi medio utopistas, iban ahí a generar sus utopías cristianas de sociedades, teóricamente en la palabra de Dios, y bueno, ahí tenemos los cuáqueros, los metodistas, tenemos todas las distintas sectas del cristianismo y cómo terminaron, ¿no? O sea, en estas comunidades cerradas y si bien no se puede decir que las comunidades en Estados Unidos
tengan un problema eh, a nivel interno. Sabemos que su prosperidad está en gran medida apoyada en la opresión que genera su gobierno, el gobierno que está por encima de ellos, ¿no? Estados Unidos no sé si tendría la misma prosperidad y tranquilidad si no fuese que mantiene su estabilidad económica a través de la invasión y el saqueo, y vamos a decir, lisa y llanamente, el asesinato de miles de inocentes en todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque esos proyectos utopistas son muy limitados y pueden, a lo sumo, extenderse a pequeñas comunidades, pero no a un país. El país, en definitiva, el conjunto que engloba a ese país es un, una mentalidad muy completamente egoísta y faraónica, y donde los diferentes o lo que está por fuera de eso se merecen plomo, básicamente, o misiles, que es lo que hacen los americanos con el resto del mundo, fuera de sus comunidades que pueden ser prósperas, y hasta incluso podría decirse que algunos en un nivel muy micro, digamos, no macro, pueden llegar a ser comunidades cristianas bastante aceptables, pero cuando se hace desde una religión que es imperfecta o que está de una forma coartada y que no tiene la capacidad real de extenderse al resto de las sociedades o del mundo, termina generando esta especie de hipocresía y doble moral que caracteriza lamentablemente a los americanos en general, en cuanto que se consideran que son lo mejor del mundo, aun cuando la cara que vea el resto del mundo de ellos sean sus bombas, sus abusos, sus arbitrariedades y demás. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de política, simplemente para hacer este recuerdo de no caer en esto, justamente. Pero vamos a seguir un poco. Entonces, repetimos, en la medida en que nuestras comunidades quieran ser comunidades como Dios manda y cumplir con ese rol de Jalifa, que los seres humanos que genere tengan esa posición lo más cercana posible al Califa de Dios, se debe dar la generosidad y el dar, sobre todo nuestros pueblos, a la gente necesitada, es una de las principales formas, pero también la cuestión de esta adoración que no sea una adoración exclusiva o reducida a un ámbito personal, sino también que debe extenderse a la familia y también a nuestras comunidades y nuestras sociedades. Bueno, entonces decíamos que esa fe se concreta en el mundo intermedio, el barzaj, a través de dar nuestros bienes, sean materiales, de nuestro tiempo, esfuerzo, amor. Cuando decíamos, poner en práctica la fe también, correr ese polvo que habíamos dicho de nuestras almas, estas cosas que nos enraizan, nos hacen dependientes de este mundo. En la otra vida, todo ese desprenderse es luz. O sea, desprenderme, estoy corriendo una opacidad, estoy corriendo polvo, con lo cual se traduce en luz, como habíamos dicho la otra vez. Y bueno, acá dice, los que creen en Dios y en sus mensajeros, ellos son los sinceros y los testigos, tienen junto a su Señor su recompensa y su luz. Y quienes no creen y desmienten nuestras señales son quienes permanecerán en el infierno. Bueno, es por eso que en el otro mundo reciben de su luz, como habíamos dicho ahora, lo que además les permite ver y ser testigos en el otro mundo, esta luz, esta cosa de Shahid o Shohadá. El Shahid justamente porque es un Shahid, un testigo, porque ha entregado su cuerpo, su vida entera, entonces se ha desprendido completamente de la tierra de un saque, un Shahid, un mártir, corrió ese velo de una vez por todas para siempre, o sea, ha entregado su cuerpo de forma completa en el camino de Dios, con lo cual ya no tiene ese velo, entonces es testigo, es pura luz, o sea, su cuerpo se transfiguró en luz directamente con esa entrega que hace, por eso es que tiene una posición tan elevada. Y, por ejemplo, como saben los que han leído jurisprudencia, un mártir ni siquiera necesita jafán, no necesita purificación ritual. Ese cuerpo ya fue purificado completamente. Pasó de ser tierra para transformarse en luz. Y como dice el Corán, los mártires están vivos. O sea, ¿por qué? Porque justamente se han unificado con esa luz, entonces han pasado a otro mundo y nos están viendo, están allí con los ángeles y con el resto de los seres inmateriales y sutiles, y tienen acceso a todos los mundos justamente porque se han desprendido, han cortado el vínculo, ese apego, de una vez y para siempre. Por eso es que tienen una posición tan, pero tan elevada, los mártires. Es alguien que ha hecho el sacrificio definitivo, básicamente, que es de su ego y de su vida, de su propia vida individual para
el bien mayor del mensaje divino y de la realidad que implica el Islam. Bueno, dice que además les permite ver y ser testigos en el otro mundo, además de recibir otras enormes recompensas. En cambio, aquellos que no creen y que desmienten, sea con sus lenguas, sea con sus actos, es decir, que aquellos que proclaman su fe solo con su lengua, en caso de no poner esa fe en acciones, estas últimas desmienten sus propios sus acciones desmienten sus dichos. Entonces, dicen algo, pero hacen otro. Entonces, están desmintiéndose a sí mismos. O sea, tener esta especie de doble moral, como decíamos antes, de di- haz lo que digo y no lo, haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? O sea, eso no existe, no funciona ese ejemplo y no tiene ningún tipo de sentido porque en el corazón no, eh, no adhiere luz a nuestro ser. Si yo solo digo y no hago, como habíamos dicho otra vez, yo quiero influir sobre otras personas de forma positiva, si lo que mis palabras son solo palabras, eso no se transforma en esa luz de la fe y no le llega a nadie. Sí, puede que en algún corazón muy preparado, la repetición, y bueno, esa persona puede llegar a utilizar esas palabras o esos consejos de forma positiva, pero es muy abstracto, digamos. O sea, nuevamente el Corán dice que uno obtenga el conocimiento incluso de la China, o sea, quiere decir que si yo realmente lo veo, soy una persona con la capacidad analítica de comprensión, venga de donde vengan, si esas palabras en sí tienen luz, pueden ser una semilla en un corazón predispuesto, pero sí. No lo vemos, cuando uno realmente ha puesto en acción lo que dice, tiene otro efecto. Obviamente, eh, yo no soy un ejemplo muy bueno de todo esto, porque muchas de estas cosas yo estoy simplemente repitiendo. Alguien que hizo ese proceso, yo no soy más que un intermediario, trato de mantener las palabras de la forma más posible, sobre todo en estas clases, pero también las de Abdel Salat, ¿no? Yo soy simplemente un traductor y un intérprete de los libros, no que he realizado en mi ser todas estas cosas de las que estamos hablando, pero bueno, estamos en esa lucha tratando de mejorar, si Dios quiere, diariamente y poder también, de alguna forma, que Dios acepte un poco esa intención. Entonces, en cambio, aquellos que no creen y que desmienten, ya habíamos dicho, bueno, permanecen en la oscuridad y en el fuego, lejos de la misericordia. Bueno, permanecen de este lado, el lado del ego, como habíamos dicho, es decir, no logran atravesar esa muralla que habíamos mencionado en la secuencia contextual anterior, no atraviesan esa muralla y se quedan de este lado de la pared, con lo cual vuelven hacia atrás, es decir, no se benefician de eso que dicen porque no lo llevan a la acción. Bien, sabed que la vida de este mundo no es más que juego y distracción sin sentido y apariencia, y orgullo entre vosotros por el mayor número de bienes e hijos. Es como la lluvia, el agricultor se impresiona de la vegetación que hace surgir, luego continúa su proceso y ves como amarillea y luego se torna pasto seco. Y en la otra vida hay castigo severo y también perdón y satisfacción de Dios. Y la vida de este mundo no es más que el disfrute temporal de la vanidad. Bueno, esto necesita bastante explicación. Dice, como habíamos dicho antes, el dar, solo con la intención de aumentar nuestros bienes, nuestras familias e hijos, no es más que una distracción. No es lo mismo hacerlo por Dios y para Dios y un juego vano. Habíamos hecho esta distinción entre aquellos que dan bien, que dan realmente para Dios, y aquellos que lo hacen para, de alguna forma, aumentar su sustento. Habíamos dicho de a veces esta cuestión de dar la generosidad aumenta nuestro prestigio social. Entonces, no es tanto que nos ayuda a acercarnos a Dios, sino que simplemente hace que nos extendamos en este mundo, o incluso nos enraizamos más. Lo dice, es una especie de apuesta o juego de la fortuna, o suerte, como se suele decir acá, buenaventuranza, buenaventuranza como único objetivo. Es un poco esta especie de dualidad que había nombrado también la hermana Patti, la otra vez, de que, bueno, a veces el que da siempre tiene, pero a veces uno da y nunca tiene. Entonces hay un juego, hay una especie de apuesta. Para nosotros, ¿cuándo es siempre valeroso? ¿Cuándo siempre gana en ese dar? O en ese dar en función cuando da en función a Dios, ¿no? Cuando la apuesta la está poniendo, como decimos acá en la Argentina, pone todas las fichas en este mundo. Si está poniendo las fichas en Dios, siempre va a ganar. Pero cuando pone las fichas en este mundo, es siempre una lotería. Puede venir a favor, puede venir en contra. Es un poco como justamente el juego de la fortuna, o sea, la lotería, es una lotería, básicamente.
cuando estos en realidad no son más que efectos del constante cambiar y fluir del mundo, como son las cosechas, las temporadas de lluvia abundante y las sequías. El mundo cambia a nuestro alrededor. Para quien tiene sus ojos puestos en la realidad que trasciende ese constante cambio, es decir, que ve a aquel que está siempre estable y firme, es como aquel que en vez de ver los rayos de luz o el constante fluir del agua, el río de su misericordia, ve la luz o la fuente de luz en sí misma, o bebe del agua de su misericordia, es decir, que ésta lo transporta al recuerdo de su misericordia. Aquellos pueden decir como Nuestra Señora Zainab, no he visto excepto belleza, es decir, en vez de estar fijando su voluntad, su ser y demás en este constante cambio, fluir, que son las imágenes, las circunstancias que nos toca vivir, esto que siempre, el hadiz que siempre repetimos, el mundo está un día a favor y otro día en tu contra. En vez de alguna forma apegarnos a ese constante fluir y cambio, estamos fijándonos en algo superior a ello. Con lo cual, de ese modo también estamos de alguna forma saliéndonos de esa especie de entretejido de causas y efectos que implica el mundo y nos estamos de alguna forma yendo más hacia arriba, hacia lo que es la misericordia y la luz divina. Entonces dice, entonces no es que nuestro paso por este mundo no tenga significado ni valor, pero su realidad depende de que entendamos que no es más que un préstamo y un periodo de prueba y pasaje, de la dirección o la quibla que le demos a nuestro corazón, que nos acerque y nos reafirme en su luz y misericordia, o nos lleva hacia la dirección de la oscuridad. Bueno, nuevamente entonces, si yo doy en función de mi ego, de expandir mi ego, incluso cuando lo estoy haciendo en función de ese orgullo, prestigio, estoy dando como habíamos dicho antes, quedar como una persona muy generosa y eso me da una fama del tipo generoso, con lo cual eso también me hace que, en el caso de los hombres, puede ser que sea un hombre más deseado, en el caso de una mujer, sea una mujer más popular, digamos que es la mujer generosa también puede ser. En el caso de nuestros hijos, obviamente los hijos son todas bendiciones, pero cuando lo hacemos por esta cuestión, antiguamente, como saben, un hijo era una bendición del cielo, pero también una bendición material. Una persona que trabaja el campo, cuanto más hijos tienen, antiguamente era así, eran más manos que trabajan en la tierra, con lo cual su riqueza se iba a multiplicar. Es decir, su tribu, su pequeña comunidad se extendía. Ahí está un poco el secreto también, cuando hablábamos de las comunidades Hamish o las comunidades, muchas en Estados Unidos. Esa numeroso la cantidad de hijos que tenían también implicaban una mayor mano de obra para trabajar y hacer que el núcleo familiar sea más rico, básicamente, ¿no? Entonces también el poner todo en eso es una apuesta, cuando, bueno, Dios da, Dios provee hijos a algunos y a veces nos los quita, Dios no quiera que así sea porque es el dolor más grande que puede sentir un ser humano, ¿no? Pero a veces también hay que tener consciente que así como Él nos lo dio, nos lo puede sacar, es una realidad. Bien, y el hecho de que nos saque o nos lo dé no implica en una maldad o un bien de su parte, ¿no? Que tienen que ver en realidad con esta cuestión de cambio, así como nosotros mismos somos una circunstancia, una vida, una gotita de polvo en toda esta existencia, también nuestros hijos lo son. Entonces, el hecho de estar aquí es siempre un préstamo y es siempre una bendición, pero que nadie sabe si mañana vamos a estar o no vamos a estar, con lo cual no debemos poner todo nuestra mirada, nuestro objetivo en ellos, si bien sí en la medida que vamos a extender esa misericordia y ese amor que nos da Dios, y obviamente no es malo amar, amar a nuestros hijos es también amar a Dios, pero en la medida en que eso no nos separe y que no nos implique nuevamente, nos genere un velo, nos genere un apego tan fuerte que vamos a terminar condicionando nuestro amor a Dios en el amor o la existencia de nuestros hijos, más de una persona le ha pasado en su vida y no es un caso poco, es algo que se escucha mucho, ¿no? Si Dios es misericordia, amor y demás, ¿por qué me sacó a mi hijo? ¿Por qué mi hijo se murió, ¿no? Y bueno, así como nos lo dio en un principio, también puede llegar a morir nuestros hijos. A veces somos nosotros los responsables, a veces no. Pero bueno, en definitiva son todos préstamos y es siempre así. Es difícil y debe ser la cosa más difícil de concebir y una de las pruebas más difíciles, o si no la más difícil que puede tener el ser humano. Bien, ahí vemos también el ejemplo de Ibrahim, cómo de alguna forma
en su disposición de decir, era tuyo, entonces si me lo pedís de vuelta, te lo devuelvo, y en su predisposición, obviamente Dios no quiere sacarle a nadie el hijo, por eso es que lo transforma en un cordero, como saben, entonces nuevamente tiene que ver con ese sacrificio, ¿no? No hay sacrificio más grande que el tener que dar un hijo en la causa de Dios. Entonces, es muy difícil. Pero bueno, básicamente tiene que ver con esta cuestión de extender nuestra luz y de elegir el camino de la obediencia a Dios y no elegir a nuestros propios egos y nuestras propias posiciones, y lo que tenemos de este lado, ¿no? No extender ese ego, sino de alguna forma tratar de despegarlo. Dice: competid para ser los primeros en obtener el perdón de vuestro Señor y un jardín tan vasto como los cielos y la tierra, preparado para quienes crean en Dios y en sus mensajeros. Ese es el favor de Dios, que Él otorga a quien quiere, y Dios es el dueño del favor inmenso. Aquí nuevamente nos llama a estar entre los Sabricún. Habíamos dicho Sabricún, estaban los de Ahle Yamin, Ahle Yasar, los de la derecha o la izquierda, y después estaban los Sabricún, los que iban por delante. Entonces acá habíamos hablado un poco de esta cuestión de, en la ley anterior nos habíamos mencionado la cuestión de dirigir nuestros corazones hacia el lado de la luz, hacia la derecha, digamos, a estas acciones y demás. Acá está hablando de no solo eso, sino ir más adelante, competir por llegar más allá de ello, y ahí es donde está la verdadera recompensa, no simplemente en este paraíso, sino que en aquellos que quieren llegar más adelante, más cercano a Dios posible. Hay un hadith que dice que todo aquel que da un paso hacia Dios sincero, Dios da siete hacia él. Entonces, en la medida que nosotros nos esforcemos por, eh, en esa competencia sana que habíamos dicho también, no esa competencia al revés, por engordar nuestros egos, por acumular, como pasa en el mundo de hoy día, sino por justamente por desprendernos de nuestro ego, por alivianarnos, es donde realmente uno gana. Bueno, no hay desgracia en la tierra ni en vosotros mismos que no estén en una escritura desde antes de que lo ocasionemos. Esto es algo fácil para Dios. Todas las cosas que nos acontecen en este mundo están escritas y acontecen según el orden divino, siguiendo sus causas y efectos, sus leyes y tradiciones. El tema es cómo interactuamos nosotros con ellas. Podemos aprovechar la corriente a favor para acercarnos o para alejarnos de él. Caer siempre en la trampa de que debemos aprovechar la corriente o las olas o la lluvia solo para acrecentar nuestros bienes, solo pensando en este mundo, es una gran trampa, es una moneda tirada al cielo que no siempre cae del lado que nosotros queremos. Muy diferente es cuando en vez de esperar a ver de qué lado cae, el solo hecho de lanzarla hacia el cielo y que Dios la acepte es lo que siempre nos dará la verdadera ganancia, nos aliviará y hará nuestras almas más livianas, nos sacarán un peso de encima, de modo tal de poder, cual globo aerostático, seguir elevándonos hacia él, remontar vuelos más rápido. Es decir, el hecho de dar justamente eso, aliviana nuevamente, corre ese polvo, esa tierra y nos permite elevarnos, básicamente. Si nosotros estamos, cuando viene un viento a favor o viene una corriente a favor, estamos simplemente, ¿qué hacemos? Aumentamos el peso de ese alma, la presentamos, la extendemos, la engordamos básicamente. En vez de permitirnos elevarnos, va a ser al revés, nos va a implicar una estabilidad o un quedarnos allí. Pero si en vez de eso lo utilizamos, por ejemplo, tenemos muchos bienes, damos mucha acá, lo utilizamos para, no sé, para obras de bien, para ayudar a los huérfanos, sea de nuestras comunidades o de otras, para dar de comer a la gente que lo necesita. Es decir, quemamos esa tierra, ese polvo, lo corremos y lo transformamos en luz. De alguna forma lo que hacemos es alivianar nuestra carga en el otro mundo, en este mundo, pero también en el otro mundo, ¿no? Entonces eso es un poco el camino que nos señala el Corán para deshacernos de esos velos. Para que no os entristezcáis, no os entristezcáis por lo que perdáis, y no os alegréis con arrogancia con lo que Él os dé. Dios no ama a quienes presumidos jactanciosos. Por lo tanto, no debemos ni entristecernos, ni tampoco enorgullecernos si nos toca el lado de la moneda deseado o no. La vida seguirá cambiando, lo que realmente da felicidad al ser humano es el hecho de lanzarla, dar, o más bien devolver en dirección hacia Dios. Porque justamente aliviana ese peso. Ahí de alguna forma nuestra carga y nuestro apego
y al mismo tiempo nuestra capacidad de percibir la realidad toda, y la belleza, y la bondad, y la felicidad justamente, de forma más plena, se aliviana, lo que bloquea esa felicidad, esa percepción, se aliviana, entonces también nuestra alma se expande, con lo cual somos más plenos, básicamente, y somos más felices. Aquí también está parte del secreto de cómo muchas veces las dificultades y la aparente desgracia son en realidad oportunidades las que podemos crecer y alivianar nuestra carga aún de forma más fácil que la abundancia. Es más fácil deshacerse de lo que poco se tiene a alguien que es pobre que aquel que ha dedicado toda su vida a acumular y a ensanchar su reino, bienes, hijos, orgullo, vanidad, prestigio, etcétera, y que de un golpe la tiene que dar. Digamos, es más difícil para aquel que tiene. Obviamente, si una persona dedicó toda su vida a acumular riquezas y, como decíamos antes, de golpe abandona todo y dice, listo, esto es para, lo utilizo en el bien de Dios, se deshizo completamente de eso y va a pegar un salto de forma muy importante, un poco como es el caso de, por eso es que se habla mucho de el dar de nuestros bienes, se lo equipara a veces con el yihad, con una forma de yihad, ¿no? O uno o participa del yihad o de alguna forma al menos se deshace de parte de su ser, que es lo que ha ido acumulando a través de ese mundo, de este mundo, ¿no? O sea, aliviana de cualquiera de estas dos formas eh, su apego a este mundo, así también logra también tener una conexión más importante y más eh, grande con Dios. Aquellos que son avariciosos e incitan a la gente a la avaricia y quien dé la espalda sepa que en verdad Dios es rico por sí mismo, digno de alabanza. Entonces los que creen quedarse para sí los bienes y acumular, no acumulan más que vanidad y la nada misma. Están tornándose hacia este mundo que es efímero y pasajero. Entonces es justamente, habíamos hablado de esta muralla, lo único que hace es acumular de este lado, no del otro lado de la muralla, que es lo que realmente nos ayuda, que amplía nuestros seres, el reino de nuestra alma y corazón verdaderamente, que le eleva hacia su fuente, la única riqueza que permanece, estamos hablando de Dios ahora, ¿no? Que amplía nuestros seres, el reino de nuestra alma y corazón verdaderamente, que le eleva hacia su fuente, corriente arriba, hacia su unicidad en el verdadero manantial y verdadero centro del universo, su paraíso, en cuyo centro está el árbol del universo, la realidad muhammadí, más allá, a través de su tronco y su copa, hacia el trono divino, que es Allah, Dios, el único digno de alabanza. Entonces, en la medida que atravesamos ese muro y vamos a ir un poco reconectándonos con esa luz, con esa catarata que habíamos hablado antes de misericordia divina, que viene desde arriba, tiene que ver un poco también con esta imagen del paraíso que está allá arriba, con el árbol del universo en su centro y los ríos que emanan de él, brotan de él y descienden sobre toda la creación, que es un poco una imagen justamente de esa misericordia divina extendiéndose sobre toda la creación. Bueno, ese árbol en el centro del paraíso, habíamos dicho, la realidad muhammadí, que de él también sale la humanidad, como habíamos dicho antes, el primero se desprende Adán y después se desprende todo el resto de los seres humanos. Sus frutos más luminosos son los imames, que normalmente son extensiones de ese mismo árbol, pero la realidad misma de ese tronco y todo lo que está por encima de todo eso es Dios. Entonces, la realidad muhammadí es como una especie de puente, el amor hacia el profeta Muhammad y a esa realidad, y a su familia, a su descendencia, es lo que de alguna forma es como de golpe nos difuminamos en la medida que aumentamos nuestro amor y justamente con nuestras acciones nos acercamos más a esa luz, la luz muhammadí, logramos también trascender nuestra individualidad y salirnos de este cuerpo, de esta individualidad y ascender hacia hacia la copa y el tronco de ese árbol, hacia el trono divino, en la medida en que también alivianemos un poco este corazón, en la medida que este corazón esté siempre apegado aquí, no asciende, no cobra, no toma vuelo, digamos, pero en la medida que lo alivianamos, se va para arriba, inshallah. Así que bueno, acá tenemos un poquito el resumen de esta secuencia contextual. Es el llamado a preparar nuestros corazones con el recuerdo de Dios y el acompañar y concretar nuestra fe a través de la sadaqa.
Esforcémonos por estar entre los sinceros, o sea, aquellos que dan de sus bienes, sean materiales, inmateriales o espirituales, de su vida, de sus posesiones, de su entendimiento pasajeros, y cuando recibamos bienaventuranza no caigamos en la soberbia, así como cuando nos toque la dificultad, no nos apenemos, Dios es la única riqueza y fuente de abundancia eterna e infinita, que nunca se acaba ni se acabará, la única que podrá saciar nuestra sed de forma perfecta y definitiva. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, si quieren comentar algo. Hemos llegado hasta el final de esta secuencia contextual y también de a poquito nos vamos acercando al final de esta clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si está todo claro. ¿Hay algo que No, le haya quedado? Ujú, creo que para mí por lo menos lo encontré hoy muy clarito, muy, muy clarito. Las secuencias están como muy limpias, muy, no alhamdulillah, están ocultas, están muy claras, están alhamdulillah. muy, muy bonitas. Gracias. Lo único que me deja a mí pensando, profe, y hoy lo escuché precisamente en la Mexil hablando, y siempre me queda esa duda, que siempre lo discuto, siempre es algo que cuestiono mucho. Decía el muchacho que hoy habló, y es parte de las cosas que yo sí me preocupan, es que él dice que Dios le habla a uno a través del Corán, que uno Ujú, simplemente abre el libro y lee ujú, y hace una pregunta y que Dios le contesta. ujú, El asunto es que yo digo sí y no, ujú, sí y no, porque, profe, el Corán es muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo. ujú. Y como Sí, libro divino, uno lo puede poner a decir lo que uno quiera. claro, sí, sí, no, bueno, justamente en la medida en que uno transforma su propio nafs y su propia, Exacto, hay un problema grave. Por eso es que nosotros consideramos que el Corán tiene que ir junto a Ahlul Bayt. Son las dos luces exacto, que no van se puede juntas. leer solo. Uno solo no puede decir, esto me dice a mí, porque yo puedo decir, a mí me dice esto y no es cierto. Ujú, Me engaño solo. claro. No, no, uno tiene que de alguna forma siempre eh, interiorizarse y no, obviamente caer en la literalidad muchas veces es un error muy grave y que es muy común y es el error principal que hay en las interpretaciones de los hermanos de la sunna, básicamente para nosotros que seguimos a los imames, ¿no? Porque hay, es lo que se considera desde en las ciencias islámicas el tafsir al-Array. El tafsir al-Array es como decir una especie de tafsir o interpretación a la carte, es decir, a lo que me gusta a mí, lo que me conviene a mí. Y nosotros sabemos que en realidad si no tenemos el hadiz correcto, ni siquiera sabríamos cómo rezar. ¿Por qué? Porque el Corán da de alguna forma indicaciones generales, pero nosotros ¿cómo sabemos cómo rezamos? Sabemos a través del hadiz. ¿Cómo sabemos cómo hacer el zakat y la sadaka de forma exacta? Algunas cosas están en el Corán, otras cosas es a través del hadiz y de la interpretación. Ni hablar de cosas mucho más detalladas que tienen que ver justamente con esta cuestión del Corán, como de alguna forma la realidad de lo que sería este corazón del imam, ¿no? De que es un poco que es a través del Corán es como abrir un poco el corazón del imam y es el que nos, de alguna forma, eh, nos explica el Corán. O sea, sin la wilaya y sin la interpretación que nos van a dar los imames, siempre vamos a filtrar el Corán en nuestros egos y en nuestros propios caprichos, básicamente. Mientras no hemos logrado liberarnos del capricho del Shaitán y de su waswas, nunca vamos a poder llegar a una interpretación. Vamos a filtrar siempre con esas limitaciones. Sí, pero existe la posibilidad de que las istijaras, ¿no? Si que uno pida a un sheikh que puedan hacerlas dependiendo de un asunto como ya sea casar, de cierta forma sería sí, sí, también. En la istijara, por ejemplo, normalmente se considera que por eso es que es muy recomendable, por ejemplo, si uno hace dhikr o hace suras, las manda en recompensa al imam, porque de alguna forma
como decíamos antes, en la medida en que bajan las órdenes divinas de lo que es la creación, lo primero que encuentran ahí es la realidad del imán y la realidad del Corán, que son una misma luz, una misma realidad. Entonces uno pide al Corán, pide al imán que intervenga y que de alguna forma nos guíe. Entonces cuando habla el Corán, se fija. Ahora bien, en el istijara, para poder interpretarla, no es que uno lee y ya está, entiende, no. Los mismos imames han enseñado cómo interpretar esas aleyas, y cada página tiene una interpretación. En la medida que uno se va interiorizando, va conociendo cuál es la interpretación correcta. Entonces no es que uno, acá me habla del paraíso, listo, ya está, esto es buenísimo. No, no, hay reglas generales y algunas que hablan de las recompensas y demás se consideran en general, normalmente, que son cuestiones favorables, y cuando te hablan del infierno, del castigo, normalmente cosas desfavorables. Pero después se hila mucho más fino. Entonces hay hadices para cada una de las páginas, y el que quiere realmente conocerlo necesita también conocer lo que es el tafsir de forma muy detallada. No cualquiera puede hacer un istijara. Hay libritos de istijara, por ejemplo, yo utilizo bastante, que te dicen de forma general las indicaciones respecto a las distintas páginas. Entonces yo hago todo el dua, las súplicas que se hacen antes, abrís el Corán y después, en función a lo que viene en la página, uno busca en el librito de Istihara, un poco la lectura general, puede ser positivo o negativo, pero después también el hilar fino y comprender realmente lo que nos está indicando Dios implica un nivel de conocimiento que no es sencillo. Entonces lleva mucho tiempo y demás. Entonces no es recomendable tampoco estar todo el tiempo con él ahí para cualquier cosa Istihara, aunque para decisiones muy importantes es una forma de guía muy, bueno, yo lo utilizo bastante cuando son decisiones que de alguna forma trascienden mi capacidad de prever cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar un terreno para desarrollar este proyecto que estamos queriendo desarrollar hace un tiempo, o tengo que tomar una decisión va a cambiar toda mi vida. Por ejemplo, voy a estudiar o cómo o no, por ejemplo, voy a hacer esto o lo otro, me caso con determinada mujer o no. Todo eso muchas veces son cosas que escapan a mi propia voluntad, a mi propio designio. Entonces, de alguna forma, consultándolo con el Corán, que es de alguna forma consultándolo con el imán, vamos a conocer un poco más, de forma más profunda, las posibilidades reales de que eso me sea beneficioso o no. Porque está justamente el Corán y el imán ven las cosas desde arriba. Habíamos hablado de esta especie de cadena de causa y efectos. Bueno, ellos ven el principio, cuando no se ramificó todo eso, ven todo el hilo, digamos, de causa y efecto, y esa causa y efecto dicen, bueno, esto llega a buen puerto. No, esto se bloquea en algún momento. Entonces ven todo el recorrido y eso hace que podamos tener más éxito en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya van a empezar a querer empezar la gente de los secretos de la oración. Yo también voy a hacer una pequeña pausa, me voy a tomar un vasito de agua o algo así, pero en 5, Que si Dios quiere. salimos y volvemos a ingresar, profe. Sí, Ok. sí, porque creo que es otro el Ah, código. ok, perfecto. Ok, profe. Bueno, más Nos adelante. vemos en un ratito si Dios quiere. Si Dios quiere, 10:15, bueno, acá son las 10:05, 10:15 estamos de vuelta. Ok, Pero ahora bueno. tratemos ¿A de no este mismo atrasarnos link, más. Sheikh? ¿A este Eh, mismo link? no, No, al otro. la hermana Carla sabe.